Las 12:40. 4 intentos de suicidio en Vizcaya en un mismo fin de semana. Ocurrió el 29-30 de abril y nos enteramos a través de las redes sociales de los bomberos. 2 arrollamientos en el metro en las últimas 3 semanas con final fatal motivan este especial. Recopilar voces y sobre todo incidir en la prevención, en la intervención y quizá, porque no en lo mejor de los casos, en la negociación. Algunos datos. En Euskadi, 184 suicidios en el año 2022, un 20% más que en el año anterior. Son cifras oficiales. Los casos de mujeres han subido hasta el 30% del total y las franjas de edad con personas mayores son las más afectadas a partir de los 40 años, por mucho que hablemos de las personas jóvenes. Algunas voces, algún recopilatorio con Aitor Pérez, que ha podido hablar con muchos de los sectores implicados en esta motivación de este programa en Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya. Distintos agentes relacionados con el suicidio y la prevención nos han contado cómo trabajan ante esta problemática, desde los cuerpos de seguridad hasta asociaciones. Y es que la visibilización que se da al suicidio es cada vez mayor, al igual que la formación. Un ejemplo de esto son los bomberos de Vizcaya. Gerardo Santacoloma es cabo y ha formado a un grupo de instructores en el cuerpo. Vamos a explicar qué es el suicidio, por qué un ser humano en un momento de su existencia dice hasta aquí he llegado, no pague. Los profesionales digan, ostras, o sea que esto pasa por esto, cómo nos debemos comunicar desde en nuestra gestualidad, trabajar la escucha activa, trabajar la empatía, ¿no? Explicar esos conceptos, ¿no? Luego se hace interaccionando entre los propios bomberos. En cuanto a la Ertzaintza, existe un grupo especializado en negociaciones, dentro de las cuales entran los intentos de suicidio. Sin embargo, en uno de los últimos casos tuvo que actuar Nuria, agente de tráfico y sin formación específica. Ella nos contó cómo ayudó a evitar un suicidio en Róntegui hace unos días, situación que acabó con un abrazo. Se trata poco a poco de ir buscando algún punto en el que él se le olvide un poco esos pensamientos que le han llevado ahí y sacarle de ese bucle. Había veces que dabas un paso para adelante y de repente cuando ya parecía que volvíamos otra vez para atrás. Entonces era una constante tensión. Y es que Begoña Vesga, de la asociación Biziraun, que perdió hace 5 años a su hijo cuando este tenía 44 años, explica que estas personas, pese al sufrimiento, no quieren morir. Detrás de ahí hay un ser humano que sufre, porque estoy segura que al igual que mi hijo Marcos, son personas que no quieren morir, que aman la vida, que tienen mucho que dar en esta vida, pero que, por lo que sea, en un momento determinado, la cabeza le hace trampas. En lo que coinciden los testimonios es en que el suicidio debe ser entendido como un problema social. Gorka Fernández, agente especialista del grupo de negociación de la Ertzaintza. Bienvenido, Gorka, ¿cómo estás? Oye, esto de que estemos hablando los medios de comunicación, yo hablo por el que representamos en la cadena SER y en Radio Bilbao, que llevamos desde antes de la pandemia, durante la pandemia y especialmente ahora, hablando constantemente del argumento y de la palabra suicidio sin paliativos. ¿Ayuda a vuestro trabajo? Bueno, nosotros, como bien ha explicado el compañero Aitor, además de acudir a incidentes de conductas autolíticas de suicidio, pues abordamos otra serie de incidentes que requiere la negociación. Desde el grupo de negociación entendemos que el hablar del suicidio o el que se hagan noticias en los medios de suicidio no vemos que incremente lo que son las movilizaciones. Son unas movilizaciones, podemos hablar de datos que estamos hablando de unas movilizaciones, de unas 59, 60 movilizaciones al cabo del año en motivo de negociación con conductas autolíticas. Entonces, pues bueno, no vemos que el que salga en prensa tenga un incremento de esas movilizaciones. ¿Cómo las has llamado? ¿Conductas? Sí, son incidentes de conductas autolíticas. Lo que es el Sistema Vasco de Emergencias lo que hizo fue hacer una normalización o organizar de tal manera esas conductas autolíticas, valorándolas en 3 niveles, digamos. Una tentativa de suicidio, cuando la persona, digamos, que solamente corre riesgo para ella, o una ingesta, estamos ante una ingesta, por ejemplo, de pastillas, haría cargo Osakidetza y el Sistema Vasco de Salud. Cuando esa persona en crisis solamente tendría riesgo para ella misma, serían los compañeros de los bomberos quienes actuarían en ese caso. Y
cuando hay riesgo para terceras personas entraría el grupo de negociación de la Ertzaintza. O sea, que eso es lo que motiva que tú movilices y que tengas que ir a una intervención. Es negociación, pero es una intervención que determina la resolución de un caso o no, por tu experiencia. La determinación del caso, Azul, puede ser variopinta y puede ser de muchísimos campos. O sea, para nosotros la determinación y la resolución de ese caso es poner a esa persona, sacarla de esa situación en crisis y ponerla en manos de profesionales de la salud mental. Hay muchas veces que nos encontramos ante una persona que no tiene ninguna patología mental. Es una persona normal en una situación anormal. Y a cualquiera de nosotros nos puede pasar. O sea, no sabemos encajar un desahucio, no sabemos encajar una pérdida de un familiar. Por eso es nuestra finalidad como recurso de emergencia, que es así somos los recursos de emergencia, es abortar esa situación, ayudar a esa persona y ponerla en manos de profesionales. ¿Cuánto sentimiento y cuánto razonamiento se pone en una situación como esas, que también para ti como ser humano tiene que ser estresante? Muchísimo, porque son trabajos que te cargan emocionalmente. Se funciona mucho, como has dicho tú, con las emociones y con la razón, ¿no? Nosotros siempre decimos que el trabajo de negociación se basa en un ganar tiempo. ¿Qué es para nosotros el ganar tiempo y qué nos beneficia con ese paso del tiempo? Con el paso del tiempo aumenta la racionalidad de esa persona y baja la emotividad. Cuanto más pase, y la compañera aquí que está, la psicóloga, lo va a ver, esa curva de ansiedad que todos tenemos no puede estar siempre de manera ascendente. Entonces, ese tiempo nos va a dar a nosotros para llegar a esa persona, hacerla cambiar con técnicas, como ha comentado el compañero Gerardo Santacoloma. El bombero, que he coincidido con él en varias ponencias, un gran profesional y siempre decimos lo mismo, ¿no? Que esas técnicas de comunicación, esa persuasión, ¿no? Esas técnicas y habilidades psicológicas, pero solamente el mero hecho de escuchar a una persona y de tener una escucha activa con la persona que está manifestando algo y que tiene una preocupación, es algo que a nosotros nos viene fenomenal. Gorka, ¿estamos estadísticamente, comparativamente, mejor o peor que hace 5 años? Lo comentábamos antes con los compañeros, ¿no? Antes de entrar. O sea, no estamos notando que haya un incremento en las situaciones ni en las movilizaciones, ¿no? Y el que salga una noticia, como he comentado antes, que salga una noticia en prensa o en medios de comunicación, parece que saltan las alarmas, ¿no? Nosotros movilizaciones, desde que se lleva el grupo de negociación, lo que es conformado, desde finales del 2015 hemos tenido unas 446, 450 movilizaciones como grupo de negociación, de las cuales pues unas 250 serían incidentes de negociación atrincherados o suicidas. Pero no vemos que haya una línea, sí hay una línea ascendente, pero es una línea ascendente muy suave. Bueno, está Ana Isabel López con nosotros, la psicóloga. Tengo muy poco tiempo para todos, pero la verdad es que este es un punto de inicio. Poder contar con una persona que está dentro de ese grupo de negociación de la Ertzaintza es fundamental para escuchar el trabajo que hacen muchas veces silenciado, no por nada, sino porque nos tenemos que fijar en todas estas profesiones y también en la psicología, de la que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Ana Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Oye, ¿en qué consiste tu trabajo ante un suicidio? ¿Qué puedes hacer tú ante una tentativa? Bueno, yo tengo que hablar un poco de... yo hablo desde la consulta más privada, ¿vale? Vamos a decir que yo vengo como referente del grupo de un grupo de trabajo que se ha creado en el Colegio de Psicólogos, que es que tiene relación con esto, ¿no? Con ayudar o por lo menos poner encima de la mesa todo lo que tiene que ver con el suicidio, ¿no? Pero por otra parte hay un grupo de emergencias que realmente pueden actuar en esos momentos, ¿no? de crisis, en los que van tanto los bomberos como la Ertzaintza. En un momento de crisis, yo desde la psicología lo que hacemos es valorar al paciente desde el momento que viene a la consulta, pero yo hablo desde la perspectiva de consulta privada, ¿vale? Que es diferente de un momento de crisis que como los que atajan la Ertzaintza o los bomberos, ¿vale? Entonces, en ese momento lo que se hace es rastrear todas las señales que indican un posible riesgo de suicidio, ¿vale? Que son muchos, porque ya cuando vienen a la consulta, evidentemente muchos vienen por un malestar, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que hay, vamos a decir, señales que nos pueden indicar
que esa persona puede ser Danos alguna. Por ejemplo, la desesperanza, el desinterés social, el desinterés por sobre su propia vida. Y luego, que lo diga es un síntoma, que lo verbalice, que diga me voy a suicidar, ¿es un síntoma o no? Es un síntoma, evidentemente. No lo digo porque igual a veces los que lo dicen no son los más peligrosos. No, normalmente cuando hay una idea y sobre todo hay una verbalización que es una señal objetiva de ello, evidentemente es un síntoma de alarma, ¿vale? Que entonces a nosotros nos da una alerta y de que tenemos que trabajar a nivel privado, se trabaja más. Te lo digo porque hemos hablado a veces con familiares y nos dicen que no tenían ni idea de que estuviera en esa situación y que nunca lo hubiera verbalizado, que es algo también que hemos oído con muchos familiares. Sí, es verdad que algunos no lo verbalizan, y otras veces los verbalizan, pero evidentemente cuando el que lo verbaliza ya nos está llamando la atención por algo. ¿Coincides, Gorka? Sí. Nosotros nos encontramos ante personas que, como he comentado antes, estamos ante situaciones que nos pueden venir a cualquiera de nosotros, a cualquiera que estamos aquí en esta mesa sentados. Siempre vemos que hay un sentimiento de, como ha comentado la compañera, ¿no? Desesperanza, impotencia, indefensión. Pero también has dicho que hay un movimiento de pico de estrés, me van a desahuciar y no puedo, por eso tengo por qué estar triste con el resto de los... Eso es. ¿No? O sea, es como muy complejo. Lo que pasa es que ese problema para esa persona puede ser lo más grande del mundo. Claro. Es que me voy a ver con mis 2 hijos pequeños, me van a echar de casa, ¿dónde van a vivir mis hijos? No lo sé, de alguna manera afrontar y decido por esto. Entonces... Oyentes en el Hoy por Hoy, 616-372-400. Sabíamos que era un tema interesante. Tema fundamental de entrada. Gracias por abordarlo, absolutamente esencial, urgente, necesario. Un mayor número de profesionales psiquiatras en activo, por favor, en la sanidad pública, incluso en la privada. Y en las urgencias, las 24 horas, no siempre hay un psiquiatra en cruces, por ejemplo, por la noche. Los políticos, sigue este mensaje, que se dejen de asuntos banales y aborden esto desde todas sus perspectivas. Pues ahí vamos a la política. Cristina Blanco, presidenta de AIDATU, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora de la Universidad del País Vasco, en fin, representa aquí a una organización que defiende un grupo de personas con un objetivo principal, trabajar para disminuir en el entorno más inmediato y en la medida de lo posible el impacto de este problema sociosanitario de primer orden. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, el plano político, ¿cómo se avanzan estos planes? Que es siempre donde incidís. Y en los planes de salud específicamente, cuando estamos a puertas de conocer los nuevos, de aprobarse los nuevos. Sí, bueno, vamos avanzando muy, muy lentamente. Tengamos en cuenta, yo creo que incluso a veces vamos un poquito hacia atrás. Necesitamos más voluntad política. Tengamos en cuenta que en este país, en la comunidad autónoma, se redactó una estrategia en el año 19, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Porque parece que todo este tema ha surgido a raíz de la pandemia, pero no. Suicidios ha habido mucho antes. Sí, nos lo ha dicho Gorka además, ¿no? Con la estadística. Efectivamente, sí, la evolución del número de muertes es creciente, pero no de la manera como la estamos viendo ahora a través de los medios, pero bueno, eso sería otro tema. Claro. Digo, en el 19 se redactó una estrategia, luego vino la pandemia, una estrategia de prevención del suicidio fuera del ámbito de... A ver, fuera del ámbito de la salud, no, porque incluye el ámbito de la salud mental y demás. Pero lo bueno de aquel programa, lo bueno de aquella estrategia, era que incorporaba muchísimos más agentes, por lo menos en la teoría, ¿no? Sobre el papel. Incorporaba a muchos más agentes, a familiares, es decir, a supervivientes, a psicólogos, a educación, en fin, medios de comunicación y demás. Es decir, que sacaba un poco el suicidio de esa catacumba del silencio, de la salud mental, de las personas que no están bien, etcétera. Entonces, todo eso iba muy bien hasta que llegó la pandemia y ya todo como que se ha desilvanado muchísimo y no se ha vuelto a retomar realmente. ¿Qué está pasando ahora? Ahora está pasando que a golpe de titular, a golpe de alarma, se están tomando algunas iniciativas que no sé hasta qué punto están bien pensadas. No sé hasta qué punto hay detrás algo, ¿no? Algo verdaderamente sereno, o sea, que recoja acciones verdaderamente eficaces, etcétera, ¿no? Entonces estamos como un poco a golpe de... Yo por eso digo, creo que estamos yendo un poquito hacia atrás. Necesitamos más serenidad. Y necesitamos hacer cosas, incluso a nivel local. Y necesitamos psiquiatras, Cristina. También, por supuesto, y psicólogos, que ni siquiera Osakidetza asegura que además no se encuentran. Sí, es muy lamentable que, en mi caso, yo soy superviviente, lo sabes bien. Sí. En 2012, efectivamente, no había psiquiatras en cruces,
y sigue sin haberlos por la noche. Esta oyente o esta persona que escribe sabe de lo que está hablando. Hay más oyentes que están escribiendo, eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, que no hay psiquiatras en el servicio de noche del Hospital de Cruces. Queda constatado. Gorka, vuelvo a la labor de la Ertzaintza. Tú tenías mucho interés, lo digo porque nos quedan 5 minutos para llegar a una tarde, en hablar de los mitos. Sí. ¿Qué mitos hay que nos puedan servir como ciudadanía? Sí, porque parece que hablamos del suicidio y parece que hay unos mitos que creo que desde todas las disciplinas que estamos aquí sentadas tendríamos que eliminar, ¿no? Es por ejemplo, el decir que una persona que dice que lo va a hacer no termina haciéndolo, ¿no? Tenemos aquí datos que de cada 10 personas que se suicidan, 8 han advertido las intenciones. 8 lo han dicho. Sí. Vale, pues es un dato tremendo. Lo que decimos siempre, ¿no? La mayoría de los suicidas están indecisos sobre vivir o morir y ven la muerte. Pero espera, porque quiero ir a Cristina. Cristina, ¿por qué lo del mito? No, a ver, claro que lo dicen. Claro que lo dicen. En mi caso lo dijo. Pero ¿quién le hizo caso? Sí. Claro, porque no tienen credibilidad. Más mitos. Pues lo que decimos siempre de que al hablar del suicidio, con un suicida se le incita a consumarlo. Eso, desde nuestro punto de vista, creemos que es un mito. De hecho, nosotros, una de las herramientas que utilizamos es, cuando una persona entra en una situación crítica como esta, es hablarle de decir, vas a tomar, es una decisión finalista a un problema puntual. A ver, Ana Isabel, esto en la psicología también es así, sí, ¿verdad? Evidentemente. Yo creo que lo que hay que hacer es hablar, y para ello, si lo verbaliza de una manera clara, evidentemente nos ayuda mucho. Ya, yo simplemente el hecho de que lo verbalice es un síntoma de que necesita ayuda y nos está advirtiendo de que quiere depositar en nosotros esa confianza, lo cual es el primer paso. Más mitos. Pues que Gorka. Tenemos un mito que es que pensamos que las ideas suicidas que son una predisposición genética. No existe ningún tipo de predisposición genética. Entonces hay que eliminar toda esta serie de mitos que tenemos. Entonces hay que tratar el suicidio de una manera normal, ¿no? Y volvemos a repetir lo mismo. El que una ideación suicida está en una posición ambivalente, no sabe si vivir o morir. Ellos buscan el evitar ese sufrimiento psicológico que ha llevado a esa posibilidad y a esa situación. Entonces yo creo que hay una serie de mitos que tendríamos para hablar media hora más o 3/4 de hora más. Oye, hay un dato que quiero poner encima de la mesa, que las franjas de edad con mayores tasas son a partir de los 40 años. ¿Es así? En tu experiencia, bueno, no sé cómo lo veis. No está marcado tan claro, pero sí que podríamos hacer referencia, y la compañera igual me puede aportar más datos y sobre esto. Aquí hay una serie de indicadores, bien porque son en la juventud y bien porque son en la vejez. Hay una serie de sentimientos. Pues fíjate que 40 no está ni en una ni en otra. No, es que... A ver, Cristina, que sacas un documento. Dame el dato, corre. Los papeles. A ver, las tasas de suicidio. Sí. Tasas de suicidio por edad. La mayor tasa de suicidios están no en 40, en 80 años para adelante. Sí, eso es. Mientras estamos hablando de 20 por cada 100.000. Yo creo que estábamos hablando de las tasas que se nos dan en Euskadi. De los 184 suicidios en el año 2022, el ratio de edad. Digo por organizarme, no sé de dónde sale esa fuente. Esa fuente es del INE de toda España. Sí, vale, pero yo estoy hablando de Euskadi, ¿eh? Sí, en Euskadi el menor número y tasa de suicidios corresponde a los jóvenes. A los más jóvenes. Eso es. Tasa y número en Euskadi. Eso es. Por eso yo decía que, porque la redacción ha mirado las franjas de edad del año pasado y sí que hay una incidencia en 40. Si me permites, Azul, hay unos indicadores que decimos, hay unos indicadores personales, tanto en jóvenes como con gente mayor. O sea, hablamos de una franja de edad de 75 en adelante. Hay gente que en 75 en adelante piensa que lo tiene todo vivido, y ese sentimiento de que haber vivido todo es un detonante para decir quiero acabar con mi vida. Y los jóvenes al revés, esa impulsividad, ese consumo de tóxicos y una serie de problemas que pueden venir relacionados con esa situación crítica, pues que son indicadores y pueden ser detonantes. Voy terminando, no tengo tiempo para más. Sé que siempre hay poco tiempo para hablar de estas cosas, solamente con un mensaje de una oyente que va destinado a Gorka. Hola Gorka, mi hija es ertzaina, muy sensible con todo este tema. Le ha tocado intervenir en varios casos frustrados, afortunadamente. En uno, logrado, pone unas lágrimas. Era una persona joven. Bueno, pues hay oyentes al otro lado que os ha prestado mucha atención y este es el trabajo de un medio de comunicación, aunque sea breve. Es necesario. Gracias, Gorka, Cristina y Ana Isabel, por vuestro trabajo. A vosotras. Venga.